Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gran gusto estar en la oportunidad de este 16º encuentro de docentes de la Universidad La Salle en México. Lamentablemente no se pudo dar la oportunidad de compartir presencialmente como me hubiera gustado, pero en todo caso es una oportunidad enorme que agradezco mucho de poder conversar, de poder debatir, de poder presentar las ideas, los escenarios de lo que considero está un poco marcando la dinámica de la educación superior, específicamente en los temas tecnológicos. Yo, como lo voy a presentar en esta conferencia, en esta charla, casi considero que estamos ante una revolución universitaria y que es parte de una revolución social enorme que están teniendo nuestras sociedades en el marco de la transformación tecnológica, de la transformación de las formas de comunicación, de las formas de interacción entre los ciudadanos a nivel del mundo. Bueno, es un gran gusto entonces en este marco del encuentro de docentes de la Universidad de La Salle, que felicito ampliamente esa continua y permanente acción de debate, de discusión, de construcción colectiva de ideas. Es muy claro que hoy en este mundo las ideas son ideas colectivas y los encuentros y los procesos de reflexión, de compartir, de colaboración en materia del conocimiento son los ejes centrales de las conformaciones de las instituciones universitarias. El conocimiento es cada vez más complejo, más diferenciado, más sutil, más especializado, y esto requiere permanentemente un escenario de discusión, de confrontación. Muchas de las ideas que hoy vamos desarrollando son avances de ideas que otros desarrollaron y así en un proceso histórico de construcción del conocimiento colectivo. Bueno, yo voy a titular la conferencia La virtualización de la universidad, un camino hacia la transformación de la educación. Este título es también parte de una investigación mucho más amplia que ha tenido varios productos y hay varios artículos en estas líneas sobre el tema de la virtualización de la universidad que yo he realizado. Y además también hay un libro que se llama La reforma de la virtualización de la universidad, el nacimiento de la educación digital. Es un libro que publicó la Universidad Virtual de Guadalajara y está en acceso abierto para aquellos que quieran bajarlo en la página del Observatorio de la Educación Virtual que yo coordino, de Virtual Educa. Allí también está ese libro junto a otros varios libros que hemos publicado en el marco del observatorio. Y algunas de las ideas que voy a desarrollar esta conversación, esta charla, son parte de esta investigación más amplia que está en este libro. Es un libro que ya tiene varios años, pero se pueden encontrar en la web y en la red varios artículos de elementos puntuales. En la medida que es una revolución muy amplia, es una transformación muy amplia, hay muchos aspectos en los temas pedagógicos, en los temas económicos, en los temas sociales, en los temas tecnológicos, en los temas institucionales. De alguna forma vamos a tratar de dar también este enfoque interdisciplinario en el análisis de esta transformación que están sufriendo y también desarrollando las instituciones universitarias y la sociedad. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla, que efectivamente vamos a ver las láminas de este escenario. Me han puesto la inhabilitación de la pantalla, les agradecería mucho. Ahí está. Bueno, sí, la dinámica de la presentación. Le pediría a los muchachos que me abran de nuevo para compartir la pantalla, que no puedo compartirla. Ahora sí, perfecto. Entonces, efectivamente, y le damos F5 para tenerla. No. Ahí está F5. Listo. Bueno, lo primero en este escenario que quiero plantear es que estamos ante un contexto muy amplio del escenario de la transformación
económica y social. Y podríamos en esta materia claramente presentar una reflexión que hay una enorme transformación tecnoeconómica que podríamos decir, que es la virtualización o de la digitalización. Esta es la gran transformación que tienen las sociedades a nivel mundial. Las sociedades evolucionan a partir de cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos configuran estructuras y organizaciones sociales diferenciadas. Esto ha sido una evolución de la historia de la humanidad. Esto que podríamos, en alguna época histórica, se llamaba el desarrollo de las fuerzas productivas, cómo las fuerzas productivas van cambiando las relaciones sociales. Hoy estamos mucho más claros de que la sociedad y la economía avanza por ciclos. Estos ciclos sociales y ciclos institucionales, y son ciclos también ciclos tecnológicos. Cada ciclo tecnológico, llámese la máquina de vapor, la electricidad, el ferrocarril, los molinos de viento históricamente, o el actual ciclo anterior, que fue la cadena de montaje, son marcos significativos de todo el funcionamiento de la economía, de la sociedad, de las relaciones sociales. Y hoy, desde hace ya 10 o 15 años, estamos irrumpiendo en un nuevo ciclo tecnológico, un nuevo ciclo que va marcando todas las formas del funcionamiento de la sociedad. Esta dinámica de ciclos podríamos considerar que se está generalizando, se inicia como toda transformación en algunos sectores puntas, en algunos elementos y algunos sectores y áreas sociales o geográficas de la sociedad, y a partir de ahí se va generalizando a otros sectores y a otras áreas. Y este escenario de la transformación de nuestra dinámica social y nuestra dinámica de funcionamiento, básicamente es porque la estructura productiva está en una rápida transformación de lo que llamamos la microelectrónica, la digitalización, la programación informática, la automatización. Este es el núcleo duro, podríamos decir, de la transformación social. Hay una estructura de costos que está permitiendo que este modelo se generalice y sustituya a otros modelos, como fue alguna vez históricamente las formas de la cadena de montaje o antes las dinámicas de la máquina de vapor o otros modelos tecnológicos. Este escenario de la microelectrónica y de la digitalización se generaliza por los costos, se generaliza por la velocidad en la cual se pueden incorporar los cambios, se generaliza por la eficiencia que logra organizar los procesos de la sociedad, se generaliza también por las escalas que puede llegar a tener. El tamaño de toda organización, de toda dinámica, está asociado a estos elementos históricos, tecnológicos siempre. Y este escenario nos marca el resto de los componentes que están funcionando en nuestra sociedad. La microelectrónica y la programación informática es un avance del conocimiento que crea estas formas de funcionamiento. Esto nos marca una sociedad mucho más schumpeteriana en términos de innovación permanente. Hoy la sociedad, la creación de riqueza y las formas de funcionamiento se basan permanentemente en escenarios de innovación, de transformación, de creación de nuevas líneas de procesos, de productos. Estamos en una sociedad que innova mucho más fuertemente y la innovación es fundamentalmente por la incorporación de componentes de microelectrónica, de chip, de automatización. Esta dinámica de innovación también nos marca un escenario de expansión de la creación del conocimiento. No hay parangón histórico en lo que es la expansión del conocimiento. Esto es un proceso continuo. Nos marca las instituciones universitarias en términos de una masificación de la cobertura, un aumento de los niveles de investigación, un aumento de lo que significa los niveles de especialización de los posgrados en todos sus niveles. Y de alguna forma nos pone una sociedad que funciona como eje en la creación de conocimiento, porque la creación de conocimiento es la base para la innovación y al mismo tiempo esta innovación se refuerza en los procesos, decíamos, de microelectrónica y programación informática.
Estos dos escenarios referidos también nos cambian los mercados laborales. Las competencias laborales se están transformando violentamente, el nivel de especialización del conocimiento y el requerimiento de los mercados laborales, los niveles de calidad que se requieren hoy en los ámbitos del trabajo son cada vez más marcados, la expansión de la demanda de capital humano especializado, y esto hace que nuestras sociedades todas están requiriendo mucho más valor agregado intelectual, valor agregado cognitivo como parte del crecimiento y del desarrollo de los productos y los procesos. En todas las sociedades estamos viendo 15, 20, 30% en América Latina, llega a ser ya no tanto, pero estamos en 20, del porcentaje de la fuerza de trabajo técnica y profesional en la totalidad de la fuerza de trabajo. Y esta es una transformación no solo en cantidad, en calidad, y también en grado de especialización y en las formas de las tareas, que ya no son tareas individuales, sino tareas en conjuntos de equipos interdisciplinarios. Y finalmente podríamos decir, en este impacto educativo que está teniendo la transformación tecnológica, que están apareciendo nuevos paradigmas y nuevos modelos educativos. O sea, no solo paradigmas intelectuales, cómo se crea el conocimiento, cómo se absorbe el conocimiento, cómo se apropia el conocimiento. El desarrollo de la neurociencia nos muestra enormes avances en la materia de cómo son los procesos de aprendizaje, sino también que las tecnologías nos están permitiendo construir nuevos modelos de acceso al conocimiento, de discusión, de debate, de construcción del conocimiento y obviamente de acceso y socialización. O sea que lo primero en este tema de la reflexión sobre la virtualización de la universidad y de la transformación educativa es que este proceso es una derivación de un cambio social mucho más marcado, es una derivación que en algunos otros sectores ha sido ya hace muchos años se han transformado los procesos y que la educación cada vez más se está acercando a ser parte de esta enorme transformación. Hay algunos sectores que es claro que desde el comienzo se fue a transformar, como áreas donde la informática es mucho más fuerte, donde la microelectrónica es mucho más marcada. Hoy no existe, digamos, la aeronavegación, si no es una aeronavegación con GPS, con microelectrónica, con programación informática, la propia base de este sector, que es una industria global. Y así la televisión y la radio cada vez han desaparecido los formatos analógicos tradicionales y están en proceso de microelectrónica y automatización, ¿correcto? O sea que en ese sentido cada vez algunos sectores avanzan más y otros sectores avanzan menos. Las áreas del sector automotriz, por ejemplo, que antes era el viejo modelo de la cadena de montaje, hoy casi están todas robotizadas y hay una enorme transformación y automatización en este proceso. O sea que algunas áreas se han cambiado más rápido, otras se han cambiado más lento, algunas áreas están en algunos países en transformación muy fuerte, en otros en un proceso de transformación más lenta, pero en todo caso, este nuevo modelo técnico-económico que se está desarrollando está impactando en la dinámica educativa. O sea que la virtualización que nosotros estamos viendo, como sector universitario, como sector educativo, de alguna forma es un cierto parangón o una cierta derivación de otras transformaciones que se están produciendo en otros sectores y que básicamente es por el cambio del modelo tecnológico, el cambio del modelo productivo, el cambio del modelo científico. Porque la base de toda esta dinámica de virtualización es, sin lugar a dudas, un conocimiento nuevo que se está generando en nuestra sociedad. Podríamos entonces sintetizar que de alguna forma de la digitalización se avanza hacia una revolución educativa. No estamos hablando de algunas reformas que históricamente se han dado, que son reformas más en el ámbito del poder, en el ámbito de los valores, en el ámbito de los conocimientos, sino una transformación mucho más estructural y que se basa hacia un cambio
inicialmente en las estructuras del funcionamiento de la sociedad, que se están, decía, pasando hacia el área educativa. El eje es la microelectrónica y la programación informática. El hardware y el software llevan a la educación hacia una transformación que va siendo, lo vamos a ver con mucho detalle, una institución y una dinámica de aprendizaje en red con plataformas y recursos digitales de aprendizaje. Estamos pasando en ese sentido de una fase anterior presencial, no en red, sino fragmentada en aulas y fragmentada en instituciones, soportada dominantemente en aulas presenciales y donde el recurso del aprendizaje fundamentalmente eran los maestros y los profesores, a un escenario que nos va incorporando plataformas, recursos digitales de aprendizaje, dinámica en red. Esto reconfigura todo. Reconfigura la gestión de las instituciones, las formas en las cuales se organiza el proceso de funcionamiento de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, reconfigura las pedagogías, o sea, las prácticas de los procesos de enseñanza, reconfigura las coberturas, los tamaños de los sectores educativos, reconfigura también los contenidos. Hoy tenemos una transformación de los contenidos fuertemente y, sin lugar a duda, también del currículum y del trabajo docente. No hay área del sector educativo que no esté siendo transformada, que no esté siendo modificada. Y esto también nos va generando una dinámica, lo vamos a ver al final, donde hay un mucho mayor impulso hacia el autoaprendizaje y la diferenciación de los niveles de calidad asociada a la densidad tecnológica. O sea, más tecnología, más virtualización, más recursos de aprendizaje, más procesos de seguimiento individualizado con sistemas informáticos, permite de alguna forma, en muchos casos, mejores niveles de aprendizaje. Los software de simulación, la diversidad de recursos, los multimedia, los laboratorios, de alguna forma van marcando claramente no solo el avance del proceso de enseñanza hacia el autoaprendizaje, sino también que la densidad tecnológica, el uso de mayores recursos tecnológicos en esta materia, hace un mayor nivel de intensidad, un mayor nivel de calidad. ¿Correcto? O sea que de alguna forma estamos en un contexto de cambio significativo en esa materia. Bueno, la digitalización a través de las tecnologías hoy es el motor central de la innovación en general. O sea, casi todos los sectores van incorporando tecnología, van incorporando formas de manejo de la información. La tecnología digital, fundamentalmente una tecnología de manejo de datos, de manejo de sistemas informáticos, que permite incorporación de conocimiento a través de los procesos. Cuando decimos incorporación de tecnologías hoy, digitalización, lo que estamos diciendo es incorporación de conocimiento, o sea, incorporación de sistemas de información en software. Ahí están tareas, criterios, procesos, estandarizaciones, y de alguna forma es claro que lo digital es al mismo tiempo el instrumento para manejar la información. Lo digital es la información, pero al mismo tiempo es el instrumento para generar información. Y esto hace que las dinámicas de la producción, del trabajo y del aprendizaje, sin lugar a duda, son sistemas de generación de información, sistemas de manejo de información, de seguimiento de información, de cómo se hacen estos procesos de funcionamiento en materia de transferencia de conocimiento. Bueno, lo que quiero decir es que en esta materia, de alguna forma, claro que es un modelo schumpeteriano, la innovación se está asociando a la digitalización. Y la innovación se asocia cada vez más a la incorporación de conocimientos y técnicas. Bueno, esta es parte de lo que nosotros llamamos la revolución de la virtualización. Decíamos que es parte de una visión mucho más amplia, que es una economía digital que se está rápidamente pasando de una economía
eh, industrial a una economía digital, simbólica, internacional, que es una economía, decía Castells, estamos en la e-economía, o sea, en el e-learning, en el e-business, en el negocio de alguna forma global. Esto nos marca una dinámica mucho más fuerte de internacionalización de la producción, o sea, digamos, leeremos todos el diario El País, en muchos países, el diario El País de España, y es que se produce en España, pero a través del digital se transfiere a imprentas en algunos países, hay una globalización de los servicios. Funcionamos en un mundo donde los intangibles, el conocimiento, se globaliza. La red, la gran red de Internet, es una enorme red de transferencia de información, y además de las competencias informáticas, de los cambios en las demandas de laborales, irrumpe también todo un teletrabajo en el cual, así como la teleeducación, podríamos decir, esta videoconferencia que se produce, nos marca parte de estos escenarios cada vez más masivos. Bueno, aquí lo que fundamentalmente corresponde reflexionar y va a ser parte de la discusión es, bueno, esto es meramente un modelo tecnoeconómico o es mucho más que esto. Es una modalidad educativa complementaria a la educación digital o virtual o a distancia, como pueden expresarse, o es una transformación de todos los sistemas educativos. Y esto es un paradigma diferenciado o cambia todos los paradigmas educativos en términos de concepciones sobre el aprendizaje. Bueno, nosotros lo que sostenemos es que la que está planteándose con esta enorme transformación es el cambio y la aparición de una educación digital. Hoy la educación no es una educación igual que en el pasado, es lo que yo estoy llamando una educación digital, en el sentido de que cada vez las bases del funcionamiento de la organización, de los recursos de aprendizaje, de las escalas, de las formas del aprendizaje, de las prácticas, de la pedagogía, están en una transformación muy fuerte en el proceso de digitalización. Ahí veamos algunos de los pequeños cambios que se están marcando. Bueno, lentamente la educación está dejando de ser un servicio nacional. Y con la virtualización entramos en un componente internacional. Siempre la educación tuvo componentes internacionales de movilidad estudiantil y docente de muy baja escala. Pero hoy empezamos a tener una educación que es claramente internacional, en términos no solo de la escala de la movilidad estudiantil y docente, sino de los conocimientos de la educación transfronteriza, de la movilidad de los recursos de aprendizaje, de los ejes inclusive de la investigación o de la preocupación de la competencia. Hay claramente el pasaje de una educación que era solo nacional a una educación que crecientemente se internacionaliza. Hay también en esta materia con la virtualización una convergencia entre las distintas modalidades. Teníamos separado lo presencial y a la distancia, de modelos analógicos presenciales, hoy tenemos una convergencia. Tenemos claramente un escenario en el cual la imagen, el sonido y la palabra, el texto también, perdón, tienen una enorme convergencia. Antes estaba fragmentado el cine, la fotografía, la música. Hoy cada vez más lo digital permite un lenguaje simbólico, de ceros y unos, conformar una enorme convergencia de los recursos de aprendizaje y por lo tanto de las posibilidades comunicacionales, que nos marca una transformación. Esto también va creando, como desarrollo de la microelectrónica, la programación informática, la irrupción de las aulas virtuales, que son software. Esto es un software que nos permite una comunicación y obviamente hay nuevos escenarios de aprendizajes en un contexto no de aula presencial o de ágora romana al aire libre, sino en un escenario muy marcado de un aprendizaje con un contexto de un espacio virtual. Esto masifica, sin lugar a dudas, los accesos que se hacen internacionales, que se hacen, tanto sea sincrónico como sobre todo asincrónico, en un nivel global, y salvo las diferencias horarias, estamos en una
creciente creación de procesos de enseñanza global. Hay aquí también un elemento que vamos a marcar, que es el aprendizaje en redes y en software. O sea, los laboratorios, los modelos de simulación, las interacciones educativas que se producen en materia colaboracionista en las redes sociales, en las redes educativas, son cada vez mucho más marcadas. Diversidad de recursos de aprendizaje es parte del escenario de la convergencia, pero avanzan cada vez más mecanismos de recursos de aprendizaje diferenciados y especializados para las personas. Vamos a ver, yo creo que todo esto marca una irrupción de una pedagogía informática enormemente cambiante y que es determinante para los enseñantes, y donde es claro que la biblioteca es hoy la enorme red que vincula, interactúa y relaciona a los profesores. La transformación no solo es, digamos, en la educación a distancia, como hay veces se cree que la tecnología solo está impactando la educación a distancia. Sin lugar a duda, la educación a distancia es una de las fuertemente impactadas, pero es toda la educación que se está impactando. En educación a distancia podríamos decir que la digitalización nos lleva a nuevas fases y generaciones de la educación a distancia. Tony Bates ha sido el primero que ha marcado un análisis de las generaciones o fases de la educación a distancia asociadas a los cambios tecnológicos, y ahí la guía didáctica, los recursos analógicos, las cintas grabadas de radio y televisión hertziana. Bueno, ahora tenemos los modelos virtualizados, las plataformas LMS, y estamos entrando en otra generación nueva, que son los sistemas automatizados, el MOOCs, de los cursos masivos online, open, que cada vez más están proliferando. Hoy ya hay 25 millones de personas que se han inscrito en estos cursos y se proyectan 100 millones de personas en el año 2019. Bueno, la virtualización nos crea nuevas fases de la educación a distancia. Una primera ya más o menos consolidada y en funcionamiento, que son los modelos virtualizados de LMS y Learning Management System y de tutores, pero irrumpen ahora otras formas nuevas muy complejas, que son cursos totalmente automatizados, sin la presencia de tutores, con recursos de aprendizaje en grandes plataformas que yo llamo Globo Universidad. Bueno, esto de alguna forma vamos viendo ya específicamente en la educación a distancia que la misma historia de la educación a distancia es una historia que muestra la tendencia a la especialización del conocimiento, la internacionalización, la virtualización y la complejidad de los recursos de aprendizaje. Pero la educación a distancia es solo una parte en esta historia. Por esto, lo más complejo es de alguna forma la dinámica que transforma a todos los sistemas educativos. En unos primeros momentos se consideraba que la transformación tecnológica, la expansión de la virtualización, de la digitalización, de este enorme cambio tecnológico, solo iba a marcar la educación a distancia, podríamos decir, que iba a incorporar, como siempre lo ha hecho, a las tecnologías de comunicación. Antes, las industrias educativas, la radio, la televisión o el libro, y ahora las nuevas industrias culturales, como es la Internet y como son los sistemas de software y la programación. No, esto no cambia solo la educación presencial, a distancia, cambia toda la dinámica. Y podríamos decir que de alguna forma lo que hay es una ruptura, un cambio enorme. Hay una masificación de los accesos cada vez más no presenciales. La dinámica, cada vez hay más cursos, más formas de acceder, más procesos de enseñanza no presenciales, semipresenciales, semivirtuales, automatizados, LMS, o sea, pero lo no presencial es cada vez más determinante. Estamos teniendo que antes había solo una legalización de la modalidad semipresencial y lo virtual no se aceptaba. Hoy cada vez más es notorio.
las instituciones empiezan a tener estudiantes internacionales, hay una internacionalización. La informatización de la gestión. Es claro que ninguna institución hoy se dirige con lápiz y papel, sino son grandes sistemas de informática. Empezamos a tener también una enorme transformación de la terciarización de las actividades. O sea, el hosteo no solo es una parte, sino que compramos recursos de aprendizaje, los centros educativos y los centros de apoyo empiezan a ser parte de terciarización de la institución. O sea, la institución universitaria, que era una institución encerrada, cada vez está más diferenciada, diversificada, terciarizada, en unas formas muy complejas que incorpora recursos de aprendizaje. Hay, sin lugar a duda, también la tarea docente está cambiando. La tarea docente, antes había un solo tipo de tarea docente, que es una tarea docente presencial, catedrática, y hoy empezamos a ver transformaciones enormes en las tareas que hacen los docentes, en el trabajo en equipo, en la producción de recursos de aprendizaje, en el apoyo en especialistas en currículum, especialistas en diseño instruccional, en aprendizaje. Cada vez tenemos una complejidad. Y, sin lugar a duda, los procesos de evaluación en esa materia también están siendo informatizados. O sea, el uso de sistemas multiple choice, el uso de evaluaciones automatizadas, o los propios rankings internacionales van mostrando cada vez más que en los procesos de evaluación la microelectrónica y la programación informática son más. Podríamos decir que la síntesis de todo esto parece ser lo que está creciendo ahora, que son los MOOCs, que ya es una automatización de los recursos. Esta área, vamos a ver un poco rápidamente algunos de los ejes de lo que está impactando. O sea, está impactando claramente el aumento de la cobertura educativa. En el año 2000 hicimos unos estudios desde la UNESCO sobre el nivel de cobertura que teníamos en la educación a distancia en América Latina, y en aquel momento, año 2000, estábamos hablando del 1.3% de la matrícula. Eso representaba para aquel momento una casi 160.000, 184.000 personas, creo que era. Y bueno, si vemos desde el 2000 al 2015 la enorme expansión que está teniendo la cobertura de la educación a distancia o virtual, el tamaño que están haciendo las reingenierías de algunas instituciones, ¿correcto? La irrupción de ofertas 100% virtuales, ¿correcto? Y muchas veces la libertad de selección que empiezan a tener los estudiantes desde una modalidad semipresencial a una semivirtual y ahora a una MOOCs, nos da también un enorme nivel de corrimiento de las demandas que antes eran semipresenciales hoy virtuales. Pero esto nos pone que globalmente estamos en un porcentaje de cobertura que debemos de estar cerca del 10-12% de la cobertura global de educación superior, que es a distancia o semipresencial o virtual hoy en América Latina. En algunos países está mucho más masificado, como en el caso de Brasil, pero México indudablemente es uno de los países importantísimos en términos de la expansión de la educación a distancia. Hoy hay muchas universidades 100% virtual de los estados, en el interior, así como la Universidad Nacional de Distancia de México, instituciones enormes como es el TEC de Monterrey o la propia UNAM, que desde la década del 70 con González Casanova irrumpió en las ofertas semipresenciales y ahora ha ido virtualizando. O sea que si tomamos que en el año 2000 teníamos una cobertura de cerca de 11 millones de estudiantes y apenas había el 1.3% de cobertura, ¿correcto? 9 eran, creo que en ese momento. Hoy estamos teniendo una matrícula en el año 2015 que ronda los 25 millones y por lo tanto un nivel de cobertura del 12% regional, estamos hablando de cerca de 3 millones. O sea que hemos pasado en 15 años de 160.000 estudiantes a 3 millones de estudiantes a distancia. Esto es un factor de multiplicación y factor de expansión enorme. O sea, podríamos decir que el sector más dinámico de la educación superior en América Latina está siendo la educación a distancia.
Pero además de los proveedores locales, además de las ofertas locales de las instituciones, lo que estamos teniendo son nuevos proveedores internacionales, ¿correcto? O sea, hay educación transfronteriza y la Universidad Española, la Universidad de La Rioja, la Universidad de UOC, la Universidad Nacional a Distancia de España, cada vez están presentes en nuestros países, así como también tenemos presencia de instituciones nacionales, como el TEC de Monterrey, que ofertan todo el continente. O sea, hay cada vez más presencia de instituciones internacionales o de instituciones extrarregionales en la oferta educativa que van impulsando hacia una educación no nacional. Si la educación transfronteriza, o sea, que aquella que pasa de un país a otro, que se oferta en un país pero se demanda en otro, o sea, que hay una cruce de las fronteras nacionales, es claramente un determinante que va mostrando la irrupción. En algunos casos en el Caribe la presencia de universidades americanas o inglesas es enorme y hoy muchas veces es mucho más la matrícula internacional que tienen en esos países. Hace 10 años apenas era el 1% de la matrícula que podría ser transfronteriza. Hoy estamos cada vez con escenarios mucho más fuertes en términos de cobertura. Pero también estamos pasando en este proceso de virtualización de una forma de legalización o de autorización que eran de programas solo semipresenciales a ofertas multimodales. O sea que antes solo teníamos en América Latina ofertas de educación a distancia semipresenciales, de cual una parte eran recursos analógicos de aprendizaje y otra parte era la presencialidad, y hoy lo que estamos viendo casi año por año que se va legalizando la educación a distancia virtual. O sea, estamos pasando de una multimodalidad semipresencial a una, o más bien de una unimodalidad semipresencial a multimodalidad. La legislación inclusive de Ecuador autoriza, por ejemplo, que hasta el 10% de los créditos puedes hacerlo en MOOCs, con sistemas de evaluación, pero MOOCs directamente. Por lo tanto, cada vez las tres modalidades, lo semipresencial, lo semivirtual, lo virtual 100% y el modelo MOOC se están volviendo determinantes en el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esa materia, cada vez más tenemos universidades 100% virtuales en América Latina. ¿Correcto? O sea, país por país, y México es una de las referencias más importantes, pero ya hoy tenemos cada vez más instituciones, están siendo instituciones que ofrecen educación exclusivamente virtual. O sea, algunas son multimodales, que efectivamente cubren todas las oportunidades, y otras son instituciones exclusivamente virtuales en un 100%. No creo que esta sea la tendencia dominante, de alguna forma lo que estamos viendo son multimodalidades, pero sí es claro los niveles de especialización de algunas instituciones que se localizan en estos nichos de proceso. Bueno, básicamente la habíamos referido que la virtualización es el escenario más marcado de la innovación. ¿Correcto? Hoy la innovación en todos los campos de la sociedad, en todos los campos de las áreas económicas y sociales está marcada por la innovación. Bueno, vamos a referirnos un poco a continuación de cómo estamos empezando a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones a distancia y en las instituciones presenciales, en todas las modalidades, un cierto corrimiento, una cierta utilización de las áreas y de los procesos de enseñanza en laboratorio. Esto, de alguna forma, lo que nos está planteando desde mi enfoque es
el nacimiento de una pedagogía informática. O sea, no solo están cambiando la forma de gestión de las instituciones, no solo están cambiando las formas correspondientes a cómo se hace el delivery, podríamos decir, o la transferencia del conocimiento a través de las redes, sino lo que aparece novedoso y crecientemente importante es una pedagogía informática, una pedagogía digital, una pedagogía en red. Hay muchos nombres para ir definiendo este escenario que de alguna forma nos va marcando dinámicas educativas que toman en cuenta las posibilidades y las oportunidades que da el hardware y el software en el aprendizaje. Hay aquí una discusión que era un libro de un autor importante, José Silvio, en el año 2000, que decía, bueno, ¿cómo la universidad puede aprovechar la tecnología? La universidad aprovechó fuertemente las tecnologías del libro. No tendríamos el aprendizaje que tenemos hoy si no hay libros, si no hay materiales de lectura. O sea que hemos utilizado desde el papiro hasta la imprenta de Gutenberg y las imprentas eléctricas, y sin esos recursos no tendríamos las instituciones que tenemos. Bueno, ahora en este mismo escenario, lo que planteaba Silvio ya hace 15 años es, bueno, el gran desafío y la gran oportunidad es cómo las universidades en el proceso de enseñanza van incorporando o pueden incorporar los avances de las tecnologías de comunicación e información, que al final son hardware, equipamiento, microelectrónica, procesamiento y software, que son sistemas de ideas, de diseños, de instrucciones, de algoritmos que va marcando. Esto es lo que nosotros llamamos la educación en red. O sea, la digital crea nuevos métodos de aprendizaje, nuevas interacciones hombre-máquina, podríamos decir, y también crea la oportunidad del cambio de los recursos de aprendizaje. Los recursos de aprendizaje se visualizan, los recursos de aprendizaje se transfieren en red, los recursos de aprendizaje se hacen interactivos en términos de software, los recursos de aprendizaje se hacen no plano con el hipertexto y la posibilidad de la construcción de procesos de autoaprendizaje mucho más fuertes. Ese es el eje de una educación digital. La educación digital es donde el acceso de la información está en redes globales, las bibliotecas son en red. De alguna forma, toda la dinámica se hace dentro de redes y cada vez está más marcado el autoaprendizaje con aplicaciones virtuales. Bien sea software, bien sea sistemas de interacción colaborativo, bien sean procesos de acceso a recursos de aprendizaje. Bueno, y en este escenario de economía digital también hay una economía distinta, ¿correcto? La economía de escalas es notoriamente diferenciada. Vamos a ir entonces avanzando en esta materia de lo que estamos llamando educación digital o pedagogías digitales o pedagogías informáticas. De alguna forma, aquí hay un desafío y podríamos encontrar que prácticamente en todos los campos del conocimiento, en todos los campos profesionales, estamos avanzando a incorporación de estos elementos de pedagogías informáticas. Aunque no nos demos cuenta, el solo hecho de que los estudiantes trabajan en red, de que los recursos de aprendizaje están dentro de la plataforma, a que efectivamente cada vez vamos incorporando laboratorios para muchas de las actividades. Bueno, ahí es parte de una diversidad que tiene lo que llamamos las pedagogías informáticas. Podríamos ver claramente que hoy las instituciones educativas, muchas de las asignaturas profesionalizantes, las que tienen que ver con el ejercicio laboral, el ejercicio profesional, se hacen en aplicaciones informáticas. O sea, un abogado trabaja con un Word, un arquitecto trabaja con AutoCAD, un contador trabaja con Excel. O sea, la práctica profesional ya se está haciendo en ámbitos de trabajo virtual. O sea, aquí lo que estamos teniendo no es una transformación meramente de los procesos de enseñanza. Estamos teniendo una transformación de los procesos del trabajo.
y el trabajo que hacen los profesionales, que su único rol es manejar información, bueno, lo hacen a través de aplicaciones informáticas. Entonces, en esa misma medida, lo que estamos viendo es que los procesos de enseñanza que se quieren vincular siempre a lo que es la vida en el ámbito laboral después de graduarse, bueno, van incorporando también estos elementos. O sea, hoy prácticamente no existe ningún arquitecto que no estudie en AutoCAD o en algunos software correspondientes a diseño a través de aplicaciones de computación. Bueno, lo que es la práctica laboral se está volviendo también la dinámica educativa. Y esto en parte se asocia a enfoques curriculares basados en competencias. Las instituciones universitarias cada vez compiten más fuerte entre ellas, cada vez hay más profesionales y por lo tanto requieren competencias mucho más de destrezas y habilidades. Los mercados de trabajo requieren competencias cada vez más sofisticadas y la dinámica educativa va siendo que vamos pasando del mero enfoque de transferencia de información al enfoque centrado en la adquisición de competencias. La información, todo el mundo la puede buscar por internet, la puede buscar individualmente, mucha de la información está claramente ordenada para su acceso con mucha facilidad, y lo importante cada vez más de la educación no es transferir información, sino adquirir competencias. Y en parte las competencias se van asociando a un escenario de aplicaciones informáticas. O sea, los modelos de simulación van a ser cada vez más fuertes. Hoy se hacen prácticas de aviación en modelos de simulación, se hacen prácticas de laboratorio en sistemas de simulación. Los sistemas de simulación, inclusive hasta la gamerización de estas cosas, empiezan a ser determinantes en la construcción y la creación de competencias. O sea que la pedagogía informática, una parte importante, está vinculada a este tema del autoaprendizaje con aplicaciones informáticas especialmente desarrolladas que al mismo tiempo reproducen los ámbitos de trabajo, reproducen los ámbitos laborales en términos de las personas. Entonces, la simulación de alguna forma se está volviendo un escenario mucho más complejo. Podríamos hacer un parangón con la pedagogía del estudio de casos o del aprendizaje basado en problemas. Bueno, en la medida que los estudios de casos pasan a un sistema informático, ya no es un caso específico, como era la pedagogía de modelo de casos de Harvard, en el estudio de un caso, sino con las variables informáticas se pueden transformar los casos con mucha capacidad y por lo tanto ya no es un modelo de un caso, sino de múltiples casos en un sistema informático. Igualmente, el aprendizaje basado en problemas ya no es un problema a resolver, sino una capacidad de crear problemas. Esto nos va marcando este escenario de pedagogía informática. ¿Correcto? Si queremos ponerlo en la comprensión clara, bueno, la pedagogía es una ciencia que estudia, y esa es la definición del diccionario de la Real Academia, es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación. Entonces, es una práctica educativa o método en un terreno determinado, en este caso es en el terreno del mundo universitario, y de alguna forma como metodología y como técnicas, es una combinación entre lo que se desea que la persona pueda acceder a un conocimiento, una competencia, a través de una metodología y de unas técnicas que en este caso es los sistemas informáticos. O sea, es una pedagogía el estudio de casos y es una pedagogía la utilización de sistemas de simulación. De alguna forma, en este escenario, cada vez estamos viendo que de una forma u otra, en términos centrales o laterales, periférico o dominante, desde las aulas planificado o desde los propios estudiantes en la búsqueda de información, bueno, cada vez utilizan los elementos de las conexiones en Internet, las redes sociales, los recursos de aprendizaje digitales, como parte de esta dinámica. Esto, de alguna forma, también nos va planteando el tema de la calidad. La calidad, que es el objetivo central
de la enseñanza, de alguna forma es claro que los recursos de aprendizaje anteriores, el libro, el video, el audio, no tenían las capacidades, las oportunidades o no brindaban los mismos servicios que hoy permite lo digital. Y fundamentalmente en esto es la convergencia digital permite la interacción. Probablemente se puede decir que no hay enseñanza sin interacción, sin la capacidad de respuesta, sin la pregunta pedagógica, la pregunta educativa, la duda. La educación siempre requiere un nivel de interacción para producir la sinapsis entre las personas, para comprender mejor o para contextualizar, para identificar algunas oportunidades. Eso hace que en general los procesos de enseñanza, los mejores procesos de enseñanza son aquellos que tienen una potencial interacción entre los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje, entre el maestro y el estudiante, el aprendiz y el tutor, ¿correcto? Entre los sujetos del proceso de enseñanza. Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, el libro fue transformándose a un libro de texto para contribuir a ese proceso de mayor interacción. Tiene respuestas, los libros de texto tienen preguntas, tienen glosarios, tienen síntesis, tienen ejercicios, tienen un conjunto de cosas para que de alguna forma el proceso de enseñanza, la duda, el trabajo se haga con este recurso de aprendizaje. Hoy las guías didácticas de la educación a distancia son la base de los libros de texto. Bueno, siempre en la medida que no hay una interacción más profunda, cabe la posibilidad de que el conocimiento no se pueda generar. Bueno, lo interesante que tiene la posibilidad de lo digital, de lo virtual, es que permite mayores niveles de interacción. Sin duda, todavía la investigación no ha llegado al tema de la red semántica, ni hemos llegado a los temas de la inteligencia artificial. Todavía estamos en preguntas preformuladas, hipervínculos con aprendizajes en hipermedia, software interactivo, pero cada vez vamos viendo que los sistemas de simulación, los sistemas informáticos nos permiten de alguna forma una posibilidad de la respuesta a la pregunta ante la duda. Sin duda, los MOOCs muestran las debilidades, entonces tratan de hacerlo a través de espacios colaborativos, en el cual los 100.000 estudiantes o los 4.000 estudiantes que fueran del MOOC pueden interactuar entre ellos. Ahí todavía tenemos una falencia, sin lugar a dudas, y deberá avanzar, si es que la ciencia avanza, algún tipo de respuesta. El modelo de la red semántica es parte de esta respuesta, los múltiples sistemas de hipertexto en el cual se pueden ir respondiendo la pregunta a los estudiantes. Pero en todo caso, respecto a los medios anteriores, hay un enorme avance en la capacidad de la virtualización de ir cerrando un tema de calidad. Pero también la pedagogía informática se expande por las enormes dificultades que hay para reproducir la realidad en la práctica. O sea, realidades cada vez más diversas, dificultades de supervisar las prácticas, así como el aumento en la diferenciación del conocimiento, nos van creando las oportunidades de los sistemas de simulación. Nos van creando la posibilidad de la creación de la realidad aumentada, virtual. O sea, hay una enorme oportunidad que están dando la posibilidad de aprendizaje de oportunidades tecnológicas y también de oportunidades de hacer pedagogías mucho más sofisticadas y mucho más armadas. ¿Correcto? Hay, sin lugar a duda, en la virtualización de los aprendizajes también el avance del teletrabajo. Es muy difícil concebir en el pasado la posibilidad de la asesoría psicoanalítica o psicológica en la red, y hoy cada vez más lo vemos. Así como era imposible concebir la existencia de la cirugía sin estar presencial el médico, y hoy lo estamos viendo. O sea que el ámbito laboral está cambiando, y en ese sentido también el ámbito educativo está marcando claramente este proceso de
irrupción de la virtualización en los aprendizajes. Vamos a ver algunos elementos de dónde estamos viendo estas pedagogías informáticas de la virtualización. Lo estamos viendo claramente en las plataformas. Hoy el aula virtual más compleja, que tiene imagen, que tiene sonido, que cada vez va a incorporar no solo la posibilidad de las láminas, sino en algún momento vamos a poder hasta estrechar o transferir objetos. Pensemos que estamos ya en las impresoras de 3 dimensiones, o sea, cada vez empezamos a tener, la web permite unos conjuntos de aulas cada vez más fuertes en términos de la interacción. La transmisión en red, la transmisión, la accesibilidad que da para las personas con discapacidad, para las personas privadas de libertad, es indudable en esa materia. La convergencia que ya referimos de recursos de aprendizaje. Es importante también en esta materia marcar los hipertextos. Todavía los equipos académicos no utilizamos los hipertextos en la dimensión que permiten, pero este es de alguna forma el escenario del autoaprendizaje. La posibilidad de construir redes de aprendizaje, redes de recorridos en el proceso de la búsqueda de información, del cotejamiento. Y hoy, en la medida que cada vez más la red tiene millones desde videos de YouTube, de experimentos o de prácticas o de acciones, hasta definiciones y bibliotecas colocadas en la red, nos va a marcar. Esto deriva en los software de autoaprendizaje, que es otra área clara que vamos a tener un avance, correcto, los software de autoaprendizaje en el cual se plantean tareas y rutinas. Es interesante también dimensionar el tema de las interfaces. De alguna forma, el interfaz digital es una conexión que hoy las personas con discapacidad pueden directamente con interfaces de voz manejar controles, o inclusive me ha tocado ver casos de personas cuatriplégicas, o sea, que tienen dificultades en todo su nivel de movimiento, que solo con la boca logran mover un cursor y pueden hacer actividades de los procesos de trabajo y de enseñanza. O sea, los interfaces son los determinantes de la interfase máquina-onda. O sea, el interfase es la huella digital para poder trabajar, o es el sistema de control del iris a efectos de verificar que sea la persona. Empezamos a tener unos interfaces que nos permiten particularidades para cada uno de los sujetos educativos o inclusive para cada una de las áreas cognitivas o disciplinas. El otro elemento muy claro que estamos viendo áreas de avance en la pedagogía informática es la evaluación. Las evaluaciones automatizadas de todas las teorías sobre la dinámica de la medición del aprendizaje, o sea, el trazado, el seguimiento, la analítica, la rúbrica. Hoy las plataformas nos permiten muchísimo nivel de información y eso hace un sistema de monitoreo y de evaluación significativo. Aquí, además de la enseñanza, no existe enseñanza si no hay evaluación. A medida que la dinámica de enseñanza se va virtualizando, también la medida que vamos viendo los sistemas de evaluación. Sistemas de evaluación automatizados e internacionalizados, que tienen muchos datos comparativos. Probablemente lo más complejo es que estamos viendo los rankings internacionales, o sea que muchas instituciones empiezan a ser evaluadas a través de sistemas informáticos robotizados, o sea, la publicación de artículos en el Google Scholar o mucha información correspondiente a los procesos de investigaciones cada vez más están en sistemas que, más allá de toda polémica y toda diferenciación de cómo estos indicadores son más o menos eficientes, estamos viendo un avance en la teoría y en la empiria de creación de sistemas de medición de aprendizaje, de investigación, que cada vez más fuerte. Bueno, la otra área enorme en esta materia es la gestión administrativa institucional. O sea, no es posible hoy gestionar instituciones, no digamos la universidad a distancia Indira Gandhi, que tiene casi
4 millones de estudiantes, un poco más, sino cualquier institución hoy se gestiona en términos administrativos, en términos informáticos. Esto va siendo una gestión cada vez más robotizada. Al estudiante le faltó tal nota, entonces el sistema le comunica, el estudiante perdió tal examen, el sistema le informa y le ofrece un curso, le manda un MOOC. Estamos teniendo unas áreas que van marcando una gestión cada vez más institucionalizada en términos informáticos. De seguimiento de estudiantes, de seguimiento de egresados, de procesos administrativos, de conexión de sistemas, lo administrativo, lo académico, los registros, cada vez están más integrados y tenemos, sin lugar a duda, un avance en pedagogías informáticas en la gestión institucional. Más que en pedagogía, es un tema de la gestión institucional. Y la última es la educación a distancia que referimos, los accesos móviles. O sea, el acceso cada vez es un acceso más móvil a través ya no solo de plataformas, sino de los celulares y de computadores personales cada vez más pequeños, y nos hace una enorme diferenciación de accesos y un sistema de transformación fundamental. Bueno, esta, de alguna forma, área de la pedagogía informática nos llevan a una reflexión ya para ir cerrando de este tema de lo que llamamos la sustitución del trabajo docente vivo por el trabajo docente muerto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo que queremos decir es que si nosotros analizamos toda la educación a distancia o la educación presencial, lo que vemos claramente es el avance en la historia de la incorporación de lo que llamamos trabajo muerto en el aprendizaje. El trabajo muerto es un video, es un libro, es un PowerPoint, es un examen preparado, son trabajos académicos, son actividades académicas, es trabajo, pero que fue realizado en un momento anterior y utilizado en términos pedagógicos en un momento posterior. Esta lámina yo la hice en un momento que es anterior a este momento, pero ustedes van a ver inclusive esta conferencia, esta videoconferencia, en un momento posterior. Lo cual de alguna forma va marcando un escenario en el cual hay tiempos del proceso educativo. Esto es lo que se ha llamado la relación de trabajo vivo y trabajo muerto. El trabajo vivo es el trabajo exclusivamente presencial, donde el aprendizaje solo existe en función de la interacción con el docente. Y desde que está Gutenberg, y que está el papiro, y que están los recursos de aprendizaje, cada vez más nuestro aprendizaje está sujeto no solo al trabajo vivo del docente que tuvimos, sino al acceso a los recursos, a la información, a las interacciones con otros contextos de recursos. Bueno, de alguna forma lo que estamos viendo es que este pasaje de las tecnologías de Tiza-Lengua y Pizarrón están sujetas a una incorporación creciente de trabajo muerto para el aprendizaje. Con lo digital, con el software, con los recursos de aprendizaje, con los recursos propiamente educativos que se van desarrollando, de alguna forma lo que estamos viendo es un avance más en el contexto del aumento del trabajo docente muerto para lograr el aprendizaje y una reducción del tiempo del trabajo del docente. Y así lo estamos viendo en todas las instituciones educativas que están pasando a modelos semipresenciales, que aumentan las horas del estudiante en la preparación, su preparación, y por lo tanto también aumentan las horas del profesor en la preparación de los materiales para que los estudiantes puedan desarrollar sus niveles de aprendizaje. Esto nos va pasando una sustitución del trabajo docente vivo por el trabajo docente muerto, o sea, hecho anteriormente en la preparación. Aquí podríamos de alguna forma poner un caso claro, que el trabajo vivo era dominante y el trabajo muerto era muy pequeño, y cada vez el trabajo vivo es menor y el trabajo muerto es mayor. Hay una tendencia que en la educación a distancia es muy notoria, que llega a los MOOCs, donde el 100% del aprendizaje es a partir de un trabajo muerto, se ha hecho previamente,
que estamos viendo el avance de recursos de aprendizaje reutilizables, de dinámicas docentes cada vez más de preparación, de filmación, de producción, de investigación, de evaluación en la dinámica de enseñanza. Este es, podríamos decir, el ADN de la educación virtual, es la base central en esta materia de cómo estamos cambiando los procesos del aprendizaje y de la enseñanza y cómo la educación digital es parte de esta enorme transformación. Esta enorme transformación, de alguna forma, también nos marca la lógica de la enseñanza. Mientras que en la pantalla a la izquierda vemos la dinámica de enseñanza tradicional, que es simplemente un profesor que a la misma vez le enseña a los estudiantes, en la dinámica de enseñanza en redes, con recursos de aprendizaje, empezamos a tener una diversidad de actores educativos. Puedes tener un profesor que actúa en la plataforma haciendo una actividad, otro profesor actúa en la plataforma, los estudiantes que están en un grupo no son la misma corte. Empezamos a tener una dinámica de enormes niveles de complejidad en el proceso de enseñanza en las redes. Las redes son digitales, las redes nos permiten que diversos actores se comunican con un mismo sujeto educativo. La posibilidad de tener dos profesores no es posible en un aula presencial a la vez, pero en el ámbito de la lógica de plataforma, sean obviamente asincrónicas o en algunos casos hasta con relativo sincronía diferenciada de tiempo, permite estos escenarios. Los centros de gestión, la producción de los recursos, los software, que al final es una interacción entre dos personas, uno que hizo el software y otro que está en esa dinámica de querer aprender. Esto nos va marcando lo que yo llamo esta enorme transición tecnopedagógica. O sea, estamos pasando de pizarrones, de tiza, aulas frontales, clases catedráticas, evaluaciones de conocimientos presenciales, asistencia obligatoria, docentes meramente académicos, trabajo final teórico, grandes bibliotecas, grupos homogéneos y clases presenciales, que es lo que fue nuestro pasado. Hoy, diferenciado por cada institución, diferenciado por cada campo disciplinario, diferenciado en función de los niveles, diferenciado por grupos sociales, por instituciones, por la diversidad que da la enorme riqueza de oportunidades y matices que tienen los procesos de enseñanza. Estamos pasando a otra lógica, a clases digitales, a evaluaciones estandarizadas con bancos de preguntas, con más o menos niveles de profesionalización o tecnificación en los niveles de la respuesta, interacciones crecientemente virtuales entre los sujetos educativos, una gestión informática cada vez más, gestión administrativa cada vez más informática, una lógica de equipo docente mucho más intercambiables en materia de plataformas, pizarrones electrónicos que conectan el aula, como fue el ciclo media tan famoso en México, que era tan eficiente, software en el autoaprendizaje sin lugar a dudas, computadoras en las clases y diversidad de recursos de aprendizaje multimedia, ¿correcto? Con todas las características que marqué. Esta es una transición, es la gran transición educativa que estamos teniendo en curso, es una transición que es polémica, que es compleja, cambia la competencia de los docentes, las misiones institucionales, los objetivos de los procesos de la política pública, generan recursos diferenciados en requerimientos de conectividad, de competencia. Hay toda una gran transformación, que es una transformación en curso, que durará, casi todos los ciclos tecnológicos muestran que estos procesos tardan 15, 20 años en consolidarse. Estamos en el medio de esta transición que de alguna forma es parte del proceso de derivación de un cambio tecnológico y de un cambio cultural y de la globalización a los sistemas educativos.
Esto, ya para cerrar, sin duda nos plantea todo el tema un debate de los enfoques deterministas de la tecnología. O sea, sin lugar a duda que los factores tecnológicos son hoy el elemento más dinámico de la educación. Van marcando instituciones, actores, lógicas educativas, económicas, paradigmas de aprendizaje. Hay un escenario en tensión del cambio. Estamos pasando de un escenario a otro, saliendo de una forma de organizar las estructuras hacia otra. Es una enorme transición. Es una transición muy polémica por los impactos que tienen las competencias docentes y también un impacto polémico por lo que significa los niveles de demanda de profesores. Esto, más allá de una polémica que pueda haber sobre el grado de determinación de lo tecnológico y el grado de determinación de otras variables no meramente tecnológicas, sin lugar a duda parecería ser que lo tecnológico es uno de los impulsores más fuertes. Eso no significa que sea el único, no significa que sea el central, es obviamente que la tecnología no determina el conocimiento, pero de alguna forma es un motor que está transformando. Y claramente empezamos a ver en algunos elementos una correlación muy alta entre resultados de aprendizaje y desarrollos tecnológicos. O sea, ahí ha habido una enorme polémica sobre el tema de un computador por niño. Algunos países en Europa están en ese debate, pero en todo caso es claro que hoy no es posible llegar a los niveles de cobertura de masas, de coberturas universales, de acceso complejo a los procesos de enseñanza sin el uso de las tecnologías. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de esto? Bueno, de alguna forma, si hiciéramos un análisis prospectivo ya de cierre, podríamos decir, bueno, hay un escenario tendencial de un avance continuo de multimodalidades que se van lentamente abriendo camino. Un escenario disruptivo que de alguna forma se permita el avance de la incorporación de las TIC en su totalidad. Hoy están controladas, hay limitaciones en los marcos normativos, ¿correcto? Que avance mucho más fuerte en los MOOCs, la automatización y la internacionalización, que de alguna forma entre casi una educación mundial en nuestros países, de países que puedan proveer la única educación. Esto es un escenario muy complejo. Un escenario, de alguna forma, también estratificado, que es superposición de modalidades, o sea, que no avance toda la educación hacia una educación digital, sino que se mantenga controlada una educación presencial, donde no entre la tecnología, para unos grupos sociales de élite, así como está el ballet o la ópera muy cara, y para un grupo social, y la televisión o la radio para otro grupo social. De alguna forma, ahí hay una diversidad de modalidades atendiendo a grupos sociales en inglés. Y, como siempre, la perspectiva nos pone hipótesis catastrofistas o utopistas, que es la limitación del uso de la tecnología, como pasa en algunos, casi no pasa, pero de alguna forma en algunos casos limitadamente se da esas limitaciones, o la apertura indiscriminada a las tecnologías y todo su impacto que puede tener. O sea, hoy corresponde también pensar en esta materia prospectivamente cuáles son los avances. Sin lugar a dudas, también en uno de los escenarios es la reflexión final, es, bueno, esto es una automatización educativa que vamos a avanzar, ¿correcto? Es una nueva modalidad de oferta global en la cual vamos a tener instituciones que ofrezcan con altas tecnologías a nivel mundial. Es una sustitución del trabajo humano docente y que de alguna forma la función docente cada vez tenga un menor intensidad respecto a la cantidad de estudiantes, y también la pregunta de si no habrá unas globo universidades que ofrezcan, sobre todo en los MOOCs. Esta última lámina más que todo nos pone en la reflexión sobre los MOOCs, que son cursos masivos, automatizados, empaquetados, que son producidos muchas veces desde nuestros países, pero
colocados en grandes plataformas globales y que de alguna forma marcan un límite de la virtualización. ¿Correcto? Este es, podríamos decir, la deformación para unos, la tendencia para otros, o el infinito posible del escenario de una relativa futurología o de un futurible, un futuro posible que de alguna forma nos va a marcar. Esta reflexión que intenté hacer en esta charla para ustedes es un poco ver un avance de una sociedad que está incorporando la automatización, que está incorporando la robotización, que está incorporando la digitalización, que esto se produce en muchas áreas de la sociedad, que está entrando en la educación, que no solo nos crea la educación digital, la educación nueva a distancia, sino que también cambia las lógicas de funcionamiento de la educación presencial, donde la pedagogía informática es lo dominante, pero que no solo es la pedagogía, sino toda la dinámica de la gestión, del funcionamiento de las redes, y que finalmente nos plantea algunas utopías complejas, pero que es necesario de discutir, de reflexionar, sobre todo para que los docentes tengamos más claro las oportunidades, los desafíos, las amenazas y, sin lugar a duda, también las oportunidades que tenemos en este camino complejo de una sociedad basada en el conocimiento y una sociedad basada en lo digital, una sociedad basada en la incorporación de componentes virtuales, que es lo que caracteriza a este tiempo histórico y a este ciclo o fase de la evolución de nuestra sociedad en un marco de fuerte impulso global y tecnológico. Bueno, les quiero agradecer mucho la gentileza y la oportunidad de conversar, y queda abierta el debate, queda abierta la reflexión. En esta materia es claro que efectivamente hay enormes oportunidades, enormes desafíos, y sin lugar a duda es la oportunidad de seguir discutiendo, seguir reflexionando en algo que está en el curso cotidiano y que al final tampoco va a depender de la evolución abstracta de las tecnologías, sino de nuestra capacidad, de nuestras políticas públicas, de nuestras normas para encauzar los procesos de enseñanza. Pero, indudablemente, más allá de que en algún tiempo histórico, cuando Lutero planteaba el libro, en algunas iglesias, más sobre todo de la parte sur de Europa, no impulsaban las iglesias, no las imprentas, y no impulsaban el libro, sin lugar a duda, el libro se generalizó y transformó el mundo. Hoy también la velocidad que estamos hablando no es la velocidad de aquellos tiempos históricos tan lentos, sino que la generalización de Internet, del aumento de la educación a distancia, del aumento de la educación virtual, es de unas velocidades enormes. Y por lo tanto, estas no son reflexiones de prospectiva, como decíamos en las últimas láminas, sino que son más que futuribles, futuros posibles, muchos son futuros ya presentes en algunas sociedades, en algunas instituciones, y que están en franco proceso de generalización a nivel internacional. De nuevo, muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes y que tengan mucho éxito en la continuación de vuestro evento. Gracias.